Bienvenidos nuevamente al estudio de la Biblia llamado Año Bíblico. Recordamos que estamos leyendo 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. El día de hoy vamos a comentar brevemente los capítulos de Deuteronomio, capítulo 15, 16 y 17. El capítulo 15 trata de 2 temas muy importantes. El primero tiene que ver con la liberación de las deudas. Y aquí es importante mencionar que Dios establecía que no se podía cobrar ningún tipo de interés de los que eran de la misma familia, del mismo pueblo. Del extranjero se podría hacer, pero no de los que eran de la misma familia, especialmente de los israelitas. Y aquí también menciona el asunto de los pobres. Dice, no deberá haber pobres en medio de ti. Sin embargo, más adelante menciona que a pesar de todo, si hubiera pobres, porque obviamente esto podría ser una situación social, dice que debes darle al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Aquí menciona el asunto del servicio, que ustedes recuerdan, cada 7 años se hacía un proceso, digamos, de liberación. Aquí Dios menciona que si por alguna razón alguno de tus hermanos se ofrece a servirte como un siervo, dice, te servirá solamente 6 años, pero al 7º año lo deberás dejar libre. Sin embargo, no va a irse con las manos vacías, tendrás que darle algo de lo que él produjo durante esos 6 años. Si por alguna razón ese esclavo o ese siervo dijera, no, pues yo quiero quedarme porque me siento bien, estoy a gusto aquí con mi amo, entonces el amo debería tomar un punzón y perforar el lóbulo de la oreja contra la puerta, es decir, hacer una perforación como un símbolo de que ese hombre iba a servir ya para siempre. Desde luego esto era si el siervo en forma voluntaria se ofrecía a seguir sirviendo para el Señor. En el caso de los pobres, Dios es muy claro hablando de cómo prestarás a los pobres. Dice, prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra, dice, no seas insensible ni tacaño con ellos. El capítulo 16 presenta en forma general las fiestas solemnes, las festividades en las que todo el pueblo se reunía para reconocer el favor de Dios. La primera era la Pascua. Recuerden ustedes que en el mes de Abib o Nisan ellos habían salido de Egipto, así que cada año tenían que celebrar esta festividad exactamente en el día 10 del mes de Abib o Nisan, que corresponde aproximadamente en los meses de marzo y abril. Dice aquí el texto, a comienzos de la primavera. Era la primera festividad. Después de la Pascua, que era el día 10º para amanecer al siguiente día, había 7 días llamados los panes sin levadura. Es decir, a la Pascua, al siguiente día, iniciaban 7 días de festividades que durante esos 7 días no tenía que ver ninguna levadura en las casas de los israelitas. La segunda fiesta se celebraba 7 semanas más adelante, es decir, lo que llamaríamos 50 días, que también se conoce en la Biblia como el Pentecostés. Es decir, 7 semanas a partir del momento en que empezaba la festividad de la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces, 7 semanas después, venía la segunda festividad llamada la festividad de la cosecha. Y luego, ya en el mes 7º, en el día 10, se celebraba el día de la expiación. Y 7 días después del día de la expiación se celebraba el día de las enramadas o el festival de las enramadas. Es decir, eran 3 festividades o más bien 3 meses en las que había
en los que había las festividades. Era la Pascua, después 7 días de los panes sin levadura, después contaban 7 semanas y venía la fiesta de la cosecha, y luego en el mes séptimo, en el día 10, el día de la expiación, y durante 7 días después del día de la expiación era la fiesta de las enramadas. En el capítulo número 17, Dios habla acerca en relación con las ofrendas, y Dios dice que no se le debe entregar ninguna ofrenda que tenga algún tipo de defecto. Y algo importante también que se menciona en el capítulo 17 es lo que tiene que ver con los testigos. Dios es muy claro y dice: nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Es decir, no se permitía que simplemente con que una persona dijera algo en relación con otra persona o con algún suceso que afectara a una persona, ya con eso se daba por hecho. Tenía que haber mínimo 2 testigos que se unieran, que dijeran lo mismo, para poder establecer un juicio sobre la persona. Y la última parte tiene que ver con los reyes, es decir, en caso de que el pueblo tuviese reyes. Recordamos que más adelante, pues obviamente cuando estaba el profeta Samuel, pues ellos pidieron un rey y se nombró al rey Saúl. Sin embargo, Dios estableció aquí en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20, estableció Dios cuáles eran las normas que debían seguir los reyes. Dice: si por alguna razón se te ocurre pensar deberíamos tener un rey para que nos gobierne, entonces si eso ocurriere, Dios establece qué es lo que el rey debiera hacer. En primer lugar, no deberá construir grandes establos para sí mismo. También no deberá tener muchas esposas. También deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones para leerla constantemente. Y dice que la lectura diaria impediría que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Recuerden ustedes que las culturas de su tiempo, las naciones que lo rodeaban, tenían reyes que eran quienes los dirigían, pero Dios estableció que el sistema de gobierno para el pueblo de Israel era teocrático, es decir, Dios era quien los dirigía, desde luego a través de los sacerdotes. Sin embargo, si hubiese el deseo de ellos de tener un rey para ser como las demás naciones, que eso desde luego ocurrió muchos años después, Dios estableció qué características debía tener ese rey. Como nos damos cuenta, son normas que, aunque se aplicaron en su primera promulgación en forma local, desde luego pues son principios que creo que si siguiéramos en las sociedades, pues tendríamos una mejor convivencia social. Les agradecemos hasta aquí. Recuerden que vamos a pasar ahora a la parte de estudiar, de escuchar relato bíblico. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.